Saludos, estimados alumnos, familiares, amigos y comunidad educativa. Gracias por participar de esta clase. Soy Ana Paola Félix, tu docente de lengua española de quinto grado de secundaria. Espero se encuentren muy bien, emocionados y entusiasmados por seguir aprendiendo para desarrollar las competencias que les permitirán seguir avanzando y capacitándose para enfrentar el mundo laboral. Hemos recorrido un maravilloso camino en este proceso de aprendizaje y sé que lo están haciendo muy bien. Recuerda tener a mano todo lo que necesites para que tomes los apuntes pertinentes y puedas seguir desarrollando tu reportaje científico sobre el bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. Cuando finalices este encuentro del día de hoy, estarás en capacidad de emplear en el reportaje que escribes los recursos gramaticales propios de este tipo de texto y mantener la coherencia con el tema, la intención y la estructura del texto. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En nuestras clases anteriores estuvimos hablando sobre el reportaje. Hablamos sobre su estructura, su función, entre otras características que éste posee. Así también los elementos gramaticales que se deben considerar para la elaboración de este. Dentro de ellos, las oraciones compuestas y sus tipos. Hicimos énfasis en las oraciones subordinadas, puesto que estas son las que más se van a utilizar para desarrollar nuestro reportaje con precisión, claridad y coherencia. En el día de hoy trabajaremos las figuras retóricas o literarias para conocer las diferentes clasificaciones y funciones que tienen cada una de ellas dentro del texto. Cada día utilizamos el lenguaje y hacemos uso de expresiones cuyo significado va más allá en sí de las palabras. Empleando expresiones con un sentido figurado, pero no de forma intencional como lo usamos en las figuras retóricas o literarias, que tienen como fin embellecer el texto a través de diversos recursos lingüísticos. Ahora bien, ¿saben ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de figuras literarias o retóricas? Son esas formas de expresiones que utiliza el hablante dentro del texto para embellecerlo, darle vida y adornarlo con recursos estilísticos. Este tiene como finalidad persuadir, comunicar, es decir, busca convencer a través de diversos recursos y técnicas del lenguaje. Existen diferentes tipos de figuras literarias o retóricas. Estas se clasifican según el plano lingüístico en figuras semánticas, morfosintácticas y fonéticas. El procedimiento empleado subdividido en figuras de dicción, de pensamientos y tropos. Las figuras semánticas son aquellas que le dan un sentido diferente al objeto, pero que guardan una estrecha relación entre sí. Existen un gran número de ellas, por lo que mencionaremos solo las más relevantes, tales como prosopografía, que describe las características del exterior, es decir, la parte física de un personaje o persona dentro del texto. Por ejemplo, era una joven de ojos saltones, cuerpo de guitarra, piel blanca como la nieve. También tenemos la etopeya.
Esta describe las cualidades, personalidad e interior de una persona. Dicho de otra manera, describe la forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar de una persona. Por ejemplo, podemos decir una persona que es honesta, íntegra, honrada, entre otras. Para ser más explícita, veamos este ejemplo. Amigable, solidaria, consejera, amante e incansable. Eres tú, mi querida abuela. Por otro lado, tenemos el retrato, muy similar a la etopeya. Este detalla minuciosamente las características físicas e internas del individuo, es decir, mezcla ambas. Ejemplo de este es Arleni, es una comunicadora social de 26 años, de piel morena, simpática, ágil, honrada y muy solidaria. Otras de las figuras literarias semánticas es la hipérbole o exageración. Esta consiste en presentar las cosas de forma desmedida, es decir, fuera del marco de la realidad, porque tiende a exagerar extremadamente las ideas dentro de un contexto. Analicemos este ejemplo tomado de la primera estrofa del poema Quisqueya, que se encuentra en tu cuadernillo en la página número 177 del poeta puertorriqueño Rafael Hernández. Quisqueya. No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma. Parece una gaviota de blancas plumas, dormida en las orillas del ancho mar. En esta estrofa podemos observar la exageración que hace el autor, específicamente en el primer verso. No hay tierra tan hermosa como la mía, para referirse a lo bella y exuberante que es nuestra tierra. Por último, y no menos importante, tenemos la topografía, que se encarga de detallar los paisajes naturales. Son descripciones que hace el autor de la naturaleza, el ambiente o el entorno, que se dan dentro de un contexto literario o periodístico. Por ejemplo, observando el ancho mar de aguas cristalinas y azulejas, cargado de inmensas piedras blancas con pintas amarillentas y rodeado de palmeras. En este ejemplo se evidencia la descripción del paisaje, una playa, donde se expresan los detalles que componen el lugar. Hemos trabajado las figuras literarias semánticas. Ahora continuaremos con las figuras retóricas morfosintácticas, las cuales se encargan de desarrollar la parte gramatical para colocar las palabras en un orden determinado, alterando y suprimiendo algunas ideas al utilizar este tipo de figuras literarias. Analicemos algunas de ellas. El pleonasmo son esas palabras innecesarias que utilizamos al hablar o al escribir para enfatizar, darle fuerza, belleza y vigor a la frase. Por ejemplo, cuando decimos, lo vi con mis propios ojos. Es una niña hembra. Entra para adentro. Estos ejemplos presentados anteriormente son pleonasmos muy pero muy comunes en nuestros hablantes. Explicaremos uno de ellos para su mejor comprensión. Ejemplo, es una niña hembra. En esta figura redunda o sobra la palabra hembra, porque es totalmente innecesaria, pues si es niña, se sobreentiende que es hembra. Seguimos con otra figura perteneciente a las morfosintácticas. Sé que las utilizan, pero quizás no las conocen por su nombre, y es el asíndeto. En esta, el hablante elimina las conjunciones o nexos, tales como y, ni, que, para comunicar de forma breve y rápida, sustituyendo la conjunción por una coma entre las palabras para hacer la pausa de lugar. Observemos este ejemplo adaptado, tomado de un fragmento del poema Los Cisnes de Rubén Darío, nicaragüense. El profético cisne de Darío, mitológico y blanco y pensativo, abre sus alas en el pecho mío
y me envenena su actitud de esquivo. Para aplicar el asíndeto, tomaremos el segundo y cuarto verso de la estrofa, eliminando las conjunciones que estos tienen. El profético cisne de Darío, mitológico, blanco, pensativo, abre sus alas en el pecho mío, me envenena su actitud de esquivo. Por otro lado, la anáfora también se encuentra dentro de las figuras morfosintácticas. En ella se da la repetición de palabras al principio de cada verso. Un ejemplo de anáfora es: se escucha el rugir, se escucha el llanto, se escucha el suspirar de un alma desesperada. En esta estrofa se observa la repetición de las primeras palabras en los versos, por tanto es una anáfora. Luego de culminar este análisis de esta estrofa, continuaremos con la siguiente figura morfosintáctica, llamada el retruécano. Es la reorganización de las mismas palabras para construir otra idea similar, pero con diferente contenido. Ejemplo: unos trabajan para vivir, otros viven para trabajar. Estos versos parecen iguales, pero ambos tienen un significado distinto, pues el primer verso se refiere a que existen personas que trabajan para poder sostenerse, es decir, para poder vivir. Sin embargo, el segundo hace alusión a que otros tienen el trabajo como su prioridad, el centro de su vida, que existen solo para esto. Muy bien, sé que están aprendiendo bastante, que han desarrollado su creatividad y su imaginación. Siguiendo el orden de las figuras literarias, según su clasificación en el plano lingüístico, cabe mencionar que aún nos falta una de dicha clasificación, y estas son las figuras retóricas fonéticas, que se encargan de darle vida a las palabras a través de los sonidos, del ritmo y la entonación. Dentro de ellas están la paranomasia y la onomatopeya. Según Bartolo García Molina, en su libro de redacción, en su 9ª edición, este define la paranomasia como un juego de palabras con semejanza fonética. Es decir, son palabras que se encuentran en una misma expresión y tienen cierta similitud en su pronunciación para darle ritmo e intensidad al escrito. Por ejemplo, sea que me paguen o sea que me peguen. Si notas, en este ejemplo, dado por Bartolo García Molina en su libro de redacción, en su 9ª edición, la paranomasia se refleja en las palabras paguen y peguen. Vamos a repetir el ejemplo para que podamos notar a qué nos referimos. Sea que me paguen o sea que me peguen. Recuerden, hablamos de que paguen y peguen tienen cierta similitud. Para finalizar con esta clasificación tenemos la onomatopeya. Seguro que la han visto y escuchado en diferentes textos. Quizás la han trabajado en cursos anteriores, pero hoy quiero enfatizar un poco más sobre esta, pues ella se encarga de imitar los sonidos reales que no son propios del lenguaje humano. Estamos hablando de sonidos de la naturaleza, de los animales, de timbre, entre otros, que veremos en detalle cuando estemos subclasificando la misma. Hablamos de que la onomatopeya está dividida en interjecciones y aliteraciones. ¿Saben qué son las interjecciones? Son expresiones naturales de la lengua que expresan sentimiento y son invariables, es decir, no cambian. Por ejemplo, ay, oh, Observemos algunos ejemplos. El kikiriki del gallo al amanecer. En este caso, el kikiriki, cuando hacemos uso de esta expresión, estamos imitando el sonido del gallo. Siguiente ejemplo.
tic-tac del reloj. Cuando decimos tic-tac, estamos imitando el sonido que percibimos cuando está funcionando un reloj. La onomatopeya reproduce los sonidos de las palabras que definen el objeto. Estos sonidos imitados por las personas dentro de un cuento, una fábula, una narración, permiten desarrollar la imaginación del lector u oyente. En este día hemos trabajado las figuras retóricas o literarias en el plano lingüístico. Estas se subdividen en semánticas, morfosintácticas y fonéticas. Analizamos cada una de sus figuras según su finalidad, pero además vimos ejemplos prácticos y sencillos de cada uno de ellos. Dentro de las semánticas estudiamos la prosopografía, el retrato y la hipérbole. En las morfosintácticas vimos el pleonasmo, la anáfora y el retruécano. Por último, las figuras fonéticas, tales como la onomatopeya y la paronomasia. Ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos estado trabajando en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vas a buscar tu cuadernillo y lo vas a abrir en la página 177. Repito, vas a buscar tu cuadernillo y lo vas a abrir en la página 177. Sí, la página 177. Segundo, te invito a que termines de disfrutar la lectura del poema Canción Quisqueya del puertorriqueño Rafael Hernández. Te invito a que termines de disfrutar la lectura del poema Canción Quisqueya del puertorriqueño Rafael Hernández, que en muchas ocasiones hemos escuchado cantar este poema por muchos de nuestros cantantes. Uno de ellos, Fernando Villalona. Tercero, te invito a que leas en el texto de las páginas 178, 179 y 180 las figuras literarias que trabajamos. ¿Escuchaste bien? No te estoy invitando a que las leas todas, solamente las que trabajamos en el día de hoy. Vas a buscar el texto que se encuentra en las páginas 178, 179 y 180. Solamente las figuras trabajadas el día de hoy. Cuarto, te invito a que identifiques en este poema las figuras literarias que trabajamos. Identifica en el poema las figuras literarias que trabajamos. En la próxima clase trabajaremos la clasificación de las figuras literarias según el procedimiento empleado. Te invito a continuar investigando y trabajando en tu cuadernillo con todas las asignaciones que tengas de nosotros y de tu profesor guía. Además, recuerda reportarle todas tus dudas a tu maestro o tutor. Yo soy Ana Paola Félix. Nos vemos en un próximo encuentro. Bendiciones.